Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartir algo con ustedes. En mi casa tengo un árbol que para mí y mi esposa es muy bonito. Es un árbol grande, de hojas verdes. De lejos parece el más fuerte de todos. Es un peral. El punto es que este árbol frondoso, de hojas verdes, de una altura importante, tiene un puro problema: no da frutos. Ahí yo cometí un error alguna vez, que le salió algo por el lado y esa ramita dio 2 peritos. Y yo, sin hacerle caso a la palabra de Dios, que dice que a todo árbol que no da fruto hay que, yo corté el que dio fruto, pensando en que el otro iba a dar. Tiene buena apariencia y alguien podría decir, pero no importa que dé fruto. Total, da sombra. Este árbol ha ocupado un espacio, ha recibido sol, agua y cuidado, pero no ha cumplido su propósito. Hermanos, este hecho lo he tomado como una ilustración para reflejar una gran verdad espiritual. No fuimos llamados solo para parecer algo, no fuimos llamados solo para parecer cristianos, sino para andar como es digno del Señor. Y a vivir de manera que Cristo sea visible en nosotros y en nuestra vida, para dar frutos para su gloria. Les invito a leer Colosenses 1, versos del 9 al 14, donde está centrado el sermón de hoy. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo de una prisión en Roma. Escribe a una iglesia que él no había visitado nunca, pero recibió información de la conducta de esta iglesia. Entonces les invito a leer Colosenses 1, versos del 19 al 14. Dice así la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser fiel en transmitirla sin agregar ni quitar nada, Señor Dios. Del mismo modo, oro por mis hermanos, por el que escucha, Señor Dios, para que haya discernimiento de tu palabra y tu Espíritu Santo le dé iluminación de ella. Señor, entendemos que para ti es todo honor y toda gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo, después de agradecer a Dios por la fe, el amor y la esperanza de los creyentes en los versículos 3 al 8, no se queda ahí, no se conforma con que hayan creído en Cristo. El apóstol Pablo anhela que vivan plenamente conforme a la voluntad de Dios. De ahí su oración. Él ya había escuchado que estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios, pero él ora a Dios, agradeciendo a Dios que es Dios el que hace la obra. Pero no se queda ahí. El apóstol Pablo ora por los colosenses por conocimiento de la voluntad de Dios. Y la semana anterior yo decía, generalmente nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice conocimiento de la voluntad de Dios? Porque él anhela, él desea que el conocer a Dios no solo sea una información en la mente, sino que sea una transformación de vida.
no es adquirir conocimiento por adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento de la voluntad de Dios se transforme en algo práctico en nuestra vida diaria. El propósito del conocimiento espiritual es que ese conocimiento produzca un estilo de vida digno del Señor, una vida que le agrada a Dios, una vida que da fruto y que sigue creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo muestra que hay razones espirituales profundas por las cuales seguimos aquí. Y por eso realiza dos peticiones fundamentales en su oración de intercesión, que debería estar también en cada uno de nosotros, en toda iglesia, en cualquier época, lugar del mundo, porque compartimos las mismas necesidades. Independiente de la cultura, la nación, compartimos las mismas necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades espirituales? Número 1, dice, orar o pedir por discernimiento de la voluntad de Dios. Esto es lo que vimos anteriormente. Recordemos que el apóstol Pablo nos muestra que hay una petición más profunda, una necesidad mayor, esencial, que hay una necesidad de oración que sostiene a todas las demás oraciones. Y él dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo no ora por prosperidad material. En ninguna de sus cartas en la Biblia habla para que la iglesia prospere materialmente, ni lo alivie de las circunstancias difíciles. No ora para que la iglesia no tenga enfermedad. Ora para que haya plenitud espiritual, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso cambia nuestra oración, eso cambia nuestras peticiones. Y número 2, orar o pedir por el poder para cumplir esa voluntad. Y ahí nos vamos a centrar el día de hoy. Al observar el versículo 9, la petición de conocimiento espiritual, que los creyentes sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ahora en el versículo 10 el apóstol Pablo muestra el propósito de esa oración que él está elevando. ¿Por qué él ora con tanto ímpetu por sabiduría e inteligencia espiritual? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está el propósito. Con la frase para qué, en griego, ina, introduce el propósito de la oración anterior. Gratitud a Dios por el Evangelio, por lo que ha hecho en su vida, pero ¿cuál es el propósito del conocimiento espiritual, de conocer la voluntad de Dios? Como dice el apóstol Pablo, no está pensando en una fe meramente intelectual, sino pide por el conocimiento para la transformación de nuestra vida. ¿Quién es el que transforma? Cristo. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces se dan cuenta que la oración del apóstol Pablo tiene mucho sentido. Él no ora para que nos vaya mejor y tengamos más dinero, porque ahí no está centrada el propósito de la oración del apóstol Pablo, porque él sabe que hay algo mucho más importante, que tu necesidad o mi necesidad sea suplida, que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que seamos transformados. En otras palabras, la doctrina debe conducir o producir una conducta que agrade a Dios. Un conocimiento que no se traduce en obediencia no es conocimiento espiritual. El apóstol Pablo une inseparablemente la mente y el andar, la comprensión y la práctica. No son cosas separadas. Por eso que muchos dicen o hablan, dicen, pero es que yo no quiero ser como aquel cristiano. Y como no quiero ser como aquel, prefiero no ir a la iglesia. Porque la iglesia se comporta de una manera, pero afuera vive de otra totalmente diferente. El verdadero conocimiento de la voluntad de Dios lleva al creyente a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo. Eso es la transformación que el Señor anda buscando. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. No para que nos quedemos como estamos, no para que justifiquemos lo que hacemos, sino para ser transformados a la imagen de aquel que nos creó. Mire, les voy a leer la versión NTV para que le quede más claro
lo que el apóstol Pablo está diciendo, del versículo 9 al 11. Dice la otra versión, dice lo siguiente. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirían toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que los fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia, la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. No sé si les queda un poquito más claro. Lo primero tenía que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo segundo, la práctica de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, no es solo conocimiento, sino también es vivencia. Es algo diario. Ese conocimiento debe llevarse a la práctica. Por eso el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera, aparece la palabra digno en la mayoría de sus cartas. Es lo que yo les decía a ustedes. Él no ora porque tengan mejores trabajos, porque tengan más bienestar económico, porque desaparezca la enfermedad. Él ora para que seamos dignos del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y quién produce eso? La Escritura, el conocer a Dios. Miren, Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Primera de Tesalonicenses 12:2 dice, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No sé si entiende. Esto tiene que ver con un estilo de vida, andar permanentemente en forma consciente. No se trata de situación en particular, no se trata solamente el día domingo cuando venimos al culto, sino que se trata de todos los días, de algo constante. Andar como es digno del Señor. En otras palabras, el hecho de poder conocer la voluntad de Dios tiene como propósito fundamental que tú y yo practiquemos lo que Dios nos ha revelado. ¿Se entiende? Dios nos revela algo, nos ilumina algo, no solo para conocimiento intelectual, sino para que andemos con ello. El conocimiento tiene un objetivo de llevarnos a vivir de tal manera que nuestra vida refleje a Cristo. El conocimiento de la voluntad de Dios no es para que nosotros dictemos cátedras de teología. No es para que nosotros andemos con bibliazos en la gente, sino para que nosotros empecemos a vivir conforme a esa verdad que se nos ha. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno del Señor, la palabra andar, peripateo, es una expresión común en las cartas paulinas, significa vivir, conducirse, caminar a diario. El apóstol está diciendo que la fe debe manifestarse al mundo en la forma en que vivimos. Y creo que ahí fallamos todos. En la decisión, en la manera de tratar a los demás, en el testimonio cotidiano. Ahí marcamos la diferencia. Añade como es digno del Señor. La idea de digno no significa que podamos merecer el favor de Dios, sino que nuestra conducta debe corresponder al llamado que hemos recibido. A vivir de tal manera, de una forma coherente de lo que nos hacemos llamar. ¿Qué significa? Que somos hijos de Dios. Eso es ser digno. En pocas palabras, la vida cristiana, o en otras palabras, la vida cristiana es un caminar diario que refleja la dignidad de aquel a quien pertenecemos.
El creyente debe preguntarse continuamente, ¿mi manera de vivir refleja la dignidad del Señor a quien sirvo? ¿Sabe por qué muchas personas fallan en el servicio a Dios? Fallamos en el servicio a Dios porque no estamos dispuestos a reflejar la dignidad de a quien servimos. En el devocional de la mañana, nuestro hermano decía, no estamos dispuestos a imitar a Cristo. Queremos servir a nuestra forma, queremos servir de la manera en que nosotros creemos, pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para servir conforme a lo que Jesucristo hizo. Sin embargo, debemos reconocer una cosa. Una cosa es el conocimiento de la voluntad de Dios y otra cosa es vivir la voluntad de Dios. Ahí hay un trecho enorme, hay una brecha gigante, imposible para nosotros. En cuanto al conocimiento de su voluntad y la práctica de su voluntad, y la respuesta a esto es que no somos capaces. Y nadie tiene el poder, la capacidad, la sabiduría suficiente que se necesita para poder poner en práctica una vida que agrade a Dios, para andar como es digno del Señor. Nadie. Mirémonos a nosotros mismos cómo fallamos constantemente. Nadie. Por eso, el punto número 2 es orar o pedir por el poder para cumplir esa voluntad. Por eso el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire, el apóstol Pablo entiende que es imposible que el creyente pueda llegar por sí solo, primero, al conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué se nos pide orar para introducirnos en la Biblia? ¿Ha escuchado usted? ¿Alguna vez ore antes de? Porque necesitamos ayuda para conocer la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo anteriormente dice, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, el apóstol Pablo no está mandando a los creyentes a hacer un seminario de teología. Él no está pidiendo eso, sino que dice, orad, no cesamos de orar por vosotros. Pero también entiende que es imposible que el creyente pueda andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, sin el poder de Dios. ¿Podemos hacer eso? ¿Alguien puede, sin el poder de Dios, tener conocimiento espiritual, conocer la voluntad de Dios y aún así andar como es digno del Señor? No. Ahora lo estamos entendiendo. Hay personas que a veces salen del culto y dicen, oh, esto que dijo el pastor es muy difícil, es imposible para nosotros mismos hacer eso. Es ahí donde debo recordar que el Señor no nos ha dejado solos. No solo nos ha dicho cómo debemos vivir, sino también ha puesto en nuestro corazón, en el corazón de un creyente genuino, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo en nosotros. Él ha puesto el Espíritu Santo no solo para llevarnos al conocimiento de la voluntad de Dios, sino también para poder aplicar esa voluntad a nuestra vida. Por eso que decimos que el creyente depende absolutamente de Dios. Por eso que decimos que no se trata de inteligencia, no se trata de cuán fuerte soy, no se trata de cuán dotado estoy, se trata del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El apóstol, vuelvo a repetir, no ora para evitar nuestra responsabilidad de agradar a Dios. Pero es que si el Señor me conoce, yo soy así. El Señor sabe que yo no soy capaz de cumplir esto, por lo tanto, me tendrá que perdonar. Y como sé que Dios me tiene que perdonar porque Él es lleno de amor, sigo haciendo lo que quiero. ¿No? El apóstol Pablo no ora para evitar nuestras responsabilidades de agradar a Dios, sino ora para tener el poder para hacer la voluntad de Dios. Ora para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Esa es la oración del apóstol Pablo. Existe una mala práctica entre nosotros los cristianos. Y a modo de excusa decimos, bueno, Dios, vuelvo a repetir, nos conoce, sabe mis debilidades, sabe que no puedo. Eso es imposible. Él lo hizo porque Él es santo, 3 veces santo. Él subió al cielo y lo colocamos allá arriba. Entonces, pero a mí no me pidan eso. En parte tiene razón, pero no es una excusa. Dios nos ha dado su poder por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros para conocer y hacer la voluntad de Dios. No hay excusa, hermano. La oración del apóstol Pablo no es improvisada, sino que es objetiva, clara, con un propósito fundamental, al punto que es muy similar a otras oraciones, para no decir iguales. Por ejemplo, Efesios 1:16. En adelante dice lo siguiente. Efesios 1:16 en adelante dice: no ceso de dar gracias por vosotros. No son palabras iguales, pero podríamos decir que son similares. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza el que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitado de entre los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra en lugares celestiales. ¿Se dan cuenta que es muy similar a la oración que está haciendo por los peregrinos? No es algo antojadizo, no es algo que él simplemente en una inspiración, en un apuro oró, sino que él sabía cuál era el objetivo de su oración. John MacArthur escribió lo siguiente: el gran poder de Dios, aquel mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo levantó en su ascensión para llevarlo de regreso a la gloria, para sentarse a la diestra de Dios, es dado a cada creyente en el momento de su salvación y siempre está a su disposición. Por ende, Pablo no ora para que el poder de Dios fuera dado al creyente, sino que los creyentes fueran conscientes del poder que ya poseen en Cristo y que lo usan. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes necesitan urgentemente el poder de Dios para reflejar a Cristo. Ustedes necesitan la capacidad que solo Dios puede dar para que ustedes puedan andar como es digno del Señor. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Qué es lo que necesitamos urgentemente? Orar. Es por medio de la oración que el poder de Dios se activa en nuestra vida. Es por medio de la oración que podemos entender las Escrituras. Es por medio de la oración que somos capacitados para andar como es digno y llevar frutos de todo fruto de buena obra. Si usted me preguntara, de acuerdo a la ilustración que di antes, ¿qué necesito hacer yo para que ese árbol dé fruto? Aparte de ponerle tantas cosas que me ha dicho quizás en la área espiritual, es que ore para que ese árbol dé fruto. Eso es lo que necesitamos. Solo podemos agradar a Dios en todo cuando oramos constantemente, agradándole en todo. El objetivo de nuestra conducta no es impresionar a los demás, ni ganar la reputación para que los demás digan: oh, qué espiritual es esa persona. Sino que el propósito es agradar a Dios, hacer sonreír a Dios. Ese es el propósito. Cuando yo peco, ¿qué produzco en Dios? Aterrizándolo en la tierra. Yo me imagino que Él debe entristecer. El espíritu se constriñe, dice la palabra. La frase en todo expresa amplitud, no solo en los actos religiosos, sino en cada aspecto de la vida, en el hogar, en el trabajo, en el trato con los demás, en nuestras palabras y pensamientos. Agradar al Señor implica una vida de obediencia, de humildad y de búsqueda constante de su voluntad. Segunda de Corintios 5:9 dice: procuramos, o ausentes o presentes, serles agradables.
¿Se dan cuenta? Cuando el amor de Cristo gobierna el corazón, la obediencia deja de ser un peso y se convierte en gozo de agradar a aquel que nos amó sin merecer absolutamente nada. Wow. Cuando analizaba eso decía yo, cuántas malas interpretaciones a veces escuchamos de la palabra de Dios, que hacen que la obediencia sea un peso y que pensamos que tenemos que agradar a Dios en medio de nuestras propias cosas. Llevando fruto de toda buena obra, esta expresión muestra el resultado visible de una vida consagrada a Dios. Es imposible, mi hermano amado, que una persona que se consagra a Dios no dé fruto. Es imposible. El Espíritu Santo, cuando alguien se consagra a Dios, es imposible que una persona no dé fruto, porque eso se hace visible. Así como un árbol sano produce fruto, una fe viva produce fruto. Si usted planta un árbol y está sano, usted no le puede prohibir que dé fruto. Y aunque usted no quiera, va a dar fruto igual. El fruto no es solo la actividad externa, sino la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, se hace visible. Las buenas obras preparadas de Dios de antemano se hacen visibles. Efesios 2:10, el servicio amoroso al prójimo se hace visible. Se hace visible. El apóstol Pablo dice, en toda buena obra no se limita a que ocurra solamente dentro de la iglesia, sino que abarca toda la vida del creyente. Un corazón que vive en comunión con Dios da fruto donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Aunque el pastor le diga que no, usted va a dar fruto igual. El fruto no se fuerza. Surge, nace, brota de una relación natural con Dios. Jesús dijo claramente, Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se entiende? El crecimiento en el conocimiento de Dios. Esta fase, finalmente, el apóstol Pablo muestra que la vida cristiana no se detiene. Conocer a Dios es un proceso continuo. No se trata solo de conocer cosas sobre Dios, sino de conocer a Dios permanentemente en una relación diaria. La estructura del texto muestra un ciclo espiritual. Conocer la voluntad de Dios, conducirse de manera digna, agradar y dar fruto, y al hacerlo, crecer aún más en el conocimiento. Así, el conocimiento lleva a la obediencia, y la obediencia a un conocimiento más profundo. Cuanto más obedecemos, más conocemos al Señor. Y cuanto más lo conocemos, más deseamos obedecerlo. Es un crecimiento dinámico, sostenido en el tiempo. No por nuestro poder, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que obra. Cuando el poder de Dios se activa en nosotros, es la fuerza de Dios que hace que seamos eficaces en el cumplimiento de su voluntad. Si nosotros solamente tuviésemos conocimiento de la voluntad de Dios y no el poder para ejercerla, estaríamos totalmente perdidos. No basta con solo saber la voluntad de Dios, es necesario poder hacerla. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Ese es el objetivo del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuidado, porque podemos caer en el error de llenarnos de conocimiento sobre lo que Dios quiere que hagamos, pero al mismo tiempo nunca hacerlo. Por eso necesitamos el poder de Dios que recibimos por medio de la oración. Nunca estamos más activos en la voluntad de Dios que cuando oramos. La voluntad de Dios va de la mano con la oración. Entonces la pregunta es, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? La respuesta es, ¿y orar por qué? Por todo, pero sobre todo por el conocimiento de la voluntad de Dios. Con inteligencia espiritual, dice la palabra. ¿Se da cuenta que nuestra oración hace un pequeño giro?
Si solo conocemos la voluntad de Dios y no tenemos el poder para hacerlo, eso nos lleva a la frustración durante toda la vida. No podríamos gozarnos y de disfrutar de la relación maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Por la oración se alcanza el conocimiento de la voluntad de Dios y por la oración se alcanza el poder para cumplir esa voluntad. Con el objetivo de, versículo 10 nuevamente, para andar como es digno del Señor. Necesitamos el poder de Dios para agradarle en todo. Necesitamos el poder de Dios para llevar fruto en toda buena obra. Necesitamos el poder de Dios para crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para pedir como corresponde, para andar y hacer su voluntad. Necesitamos orar y postrarnos a la presencia de Dios para aborrecer el pecado. Necesitamos orar y pedir el poder de Dios para ser testigos fieles aquí en esta tierra. Porque somos débiles, somos pecadores. Conversábamos con mi esposa y analizábamos si era correcto decir que hasta nuestras mejores oraciones estaban contaminadas de pecado. La verdad que no tengo texto bíblico para decir eso, pero sin embargo la Escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos sin justicia. La palabra dice que oramos y no sabemos pedir. Porque no oramos, porque nuestra oración está sesgada, nuestra oración está contaminada. No quiere decir que sea del todo mala, pero está contaminada por el pecado. Porque cuando oramos, oramos por nuestras necesidades, oramos para que sean satisfechos nuestros caprichos, oramos creyendo que estamos orando de la forma correcta porque no estamos pidiendo nada malo. Pero hermano, la oración debería ser: Señor, queremos conocer tu voluntad, aceptar tu voluntad con gozo. Queremos ser fortalecidos para no hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que tú quieres que hagamos. Por eso el apóstol dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. La palabra paciencia y longanimidad habla del carácter de lo que somos internamente y se refiere a que nuestro carácter sea moldeado para producir en nosotros paciencia y longanimidad. Paciencia. Esta palabra significa resistencia y aguante, gozo. Lo vuelvo a repetir, paciencia. Esta palabra significa resistencia y aguante, gozo. ¿Por qué gozo? Porque no se trata de decir, esto me tocó, esto es lo que me toca hacer. Hay que aguantar nomás. Pobre de mí. He orado tanto para que se me vaya esto. Esa no es la paciencia. La paciencia de un cristiano en el sentido espiritual es que sea una persona resistente, aguante bajo el peso de una carga dura y difícil, pero con gozo. ¡Wow! ¿Sabe qué, hermano? Esto es... Cuando uno descubre estas cosas en la palabra de Dios, la verdad que uno dice, ¿por qué soy tan duro de cabeza? ¿Por qué no aprendí esto antes? No se trata de aguantar y de soportar. Es aguantar, soportar el peso de una carga difícil de llevar, pero con gozo. Esa es la paciencia. En otras palabras, el apóstol Pablo está pidiendo a los creyentes que tengan la habilidad de soportar la aflicción y transformarla en victoria. ¡Wow! El apóstol Pablo está orando y pidiendo al creyente que tengan la habilidad de soportar la aflicción y transformarla en victoria, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Siempre el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó con Él? Con paciencia soportó la aflicción, pero cambió la aflicción en victoria. Esa es la gracia de la cruz. La cruz era un símbolo de muerte, de derrota, pero Cristo la transformó en victoria para vida eterna. Eso es paciencia. Soportó pacientemente todo insulto, todo oprobio, todo cargó la cruz, soportó los latigazos, soportó todo la ira de Dios sobre su vida con paciencia para transformarla en victoria y en gozo. ¿Qué es lo que había en él? En su carácter. Paciencia, resistencia, aguante, gozo. Y eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor
producir en nosotros, hermano. Pero si observamos detenidamente, eso es imposible por nuestras propias capacidades. Por lo tanto, necesitamos el poder de Dios en nosotros para transformar esas aparentes derrotas en verdaderas victorias para su gloria. Longanimidad es parecida a paciencia, pero en este caso es la capacidad de ser paciente con otras personas. Lo primero tiene que ver con las circunstancias, con el aguante, el gozo, la resistencia frente a las cosas difíciles que nos puedan suceder. Pero la palabra longanimidad tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Se trata de soportar y entender que solo Dios puede hacer una transformación en nuestra vida, pero también en la vida de los demás. Cada uno de nosotros, al ser expuesto a la palabra de Dios, el Señor va cambiando nuestra perspectiva de los demás. Ya no estamos pensando en todas las cosas malas que tiene la otra persona, sino que estamos pensando cómo el Señor, aún en medio de esa dificultad, de esas falencias de la otra persona, igual como las que tengo yo, Él va transformando y puliendo nuestro carácter. Porque aquí es donde nosotros somos pulidos. Aquí es cuando nuestro carácter es transformado. ¿Sabe por qué la vida de iglesia no es fácil? ¿Sabe por qué la vida de la iglesia no es fácil como nosotros quisiéramos? Sin roces, sin diferencia, sin malentendido, que todos los cayéramos bien, que no tengamos que soportar a una hermana que es pesada, que es difícil de tratar. ¿Sabe por qué la iglesia es así? Porque el Señor quiere transformar nuestro carácter. Y quiere empezar también. Quiere transformar nuestro carácter. Y la única forma de transformar nuestro carácter es en la relación en la iglesia. Longanimidad. Porque sería muy fácil que todos no hubieran problemas, una paz absoluta. Pero si eso pasara, nadie crecería. Nadie crecería espiritualmente. Necesitamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, porque de esa manera el Señor prueba también si somos realmente sus hijos y si efectivamente estamos dispuestos a ser cambiados por el poder de Dios para soportarnos con paciencia los unos con los otros. Paciencia los unos con los otros. Esta es una cualidad de carácter que le permite a uno soportar a las personas difíciles de soportar sin caer en la amargura y en el desaliento. Por eso necesitamos orar constantemente por el conocimiento de la voluntad de Dios y el poder para hacer su voluntad, no solo por mí, sino también por nuestro Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oró por un hermano difícil de soportar? En vez de centrarse en la amargura, en lo que me dijo, en lo que dejó de decirme. ¿Cuándo fue la última vez que en forma íntima se arrodilló ante el Señor para que esta persona conozca la voluntad de Dios y el poder de Dios para que sea transformado su carácter? Alguien dijo, el verdadero creyente se conoce por cuánto tiempo pasa orando por sí mismo y cuánto tiempo pasa orando por otros. ¿Necesitamos orar por nosotros mismos? Claro que sí. Pero si yo estoy 1 hora orando por mí y 5 minutos por otro, hay un problema, porque la preocupación por la demás persona y por el crecimiento de todos mis hermanos debe estar como prioridad. Dije, alguien lo dijo, pero me representa. Hermanos, debiese estar en nuestro corazón orar por nuestros hermanos. No significa que solo debemos orar por nuestro corazón. No significa que no debemos orar por las situaciones puntuales. Por las situaciones puntuales que tenemos y que hablábamos la otra vez. Sí debemos hacerlo. Pero hay una oración que sostiene a todas esas otras peticiones. El conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso que la oración es: Señor, dame discernimiento para comprender tu voluntad. Y Señor, dame el poder para hacer tu voluntad. Estos son los dos contenidos esenciales, las dos partes del contenido esencial de una oración.
Para eso existe la iglesia, para fortalecernos mutuamente, orando los unos a los otros, para que podamos hacer y practicar la voluntad de Dios. Y solo así estaremos haciendo la voluntad de Dios, de lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas. No sé si a usted le impacta la palabra. Esto significa que lo más importante en la vida es priorizar el gobierno de Dios, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y hacer lo que Él pide. Hermano, el gran problema de la iglesia es entender que se trata de nosotros. El gran problema de la iglesia es pensar que es mi sentir, es mi pensar, es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, es lo que a mí me gusta hacer. El gran problema de la iglesia es que se trata de mí y no de Cristo. Necesitamos entender que no soy yo, es Cristo. Es su voluntad, es su palabra. Necesitamos entender que yo no merezco absolutamente nada y Dios me lo ha dado todo. Y que sus pensamientos son más altos que mi pensamiento. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La decimos, la repetimos, pero no la aceptamos. Entonces, si no me gusta algo, me voy. Si no se hace como yo quiero, me voy. ¿Y eso no es acaso querer satisfacerse a nosotros mismos? ¿Eso no es acaso andar buscando lo que a mí me agrada? Por eso estamos, como iglesia, en el contexto general. Porque cada uno busca lo suyo. Hermano, ¿cuánto tiempo gasto en mi oración personal e íntima, donde nadie nos ve, donde no tenemos que impresionar a nadie, donde no tenemos que buscar palabras bonitas, especiales, para que vean cuán lindo oro, sino cuando derramo mi corazón al Señor, delante del Señor, decimos: Señor, yo quiero que tú llenes a mis hermanos del conocimiento de tu voluntad, que tú llenes de poder que solamente proviene de lo alto, para que Él pueda hacer tu voluntad y así poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Para eso el Señor hizo la iglesia. Es bueno hacer obras sociales, sí, pero no es lo primordial. Es bueno preocuparse por los demás, sí, hermano, es bueno. Pero hay algo fundamental que debemos hacer, es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, eso nace, brota solo. ¿Y usted cree que si es la voluntad de Dios hacer eso, alguien la va a parar? No, hermano, no. Conversaba con un joven, me cambio de iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que no tengo oportunidad, porque el Señor a mí me llamó a ser pastor. Sí, pero ¿por qué te cambias de iglesia? Porque el Señor me llamó a ser pastor y yo creo que aquí no tengo oportunidad. Entonces la respuesta fue: ¿y tú crees que si Dios te llamó a ser pastor, Él no lo va a hacer aquí o en cualquier lugar? Si Dios te mandó a ser pastor, vas a ser aquí, pero te tienes que mover bajo su voluntad. Y si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo te mueves? Simplemente te estás moviendo guiado por sentimientos, por emociones, porque tú crees que estás viendo bien. No, hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero para eso necesitamos el poder de Dios, para discernir de la forma correcta, para actuar de la forma correcta. En la iglesia vivimos engañados, creyendo que se trata de nosotros, que nosotros somos los espadachines que llevamos a la iglesia la victoria. No, hermanos, es el poder de Dios actuando en la iglesia, que la iglesia la lleva a la victoria. Y eso se consigue por medio de la oración. Hermanos, el Señor puede hacer en nosotros conocer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a orar los unos por los otros, interceder los unos para los otros, para que conozcamos la voluntad de Dios, para que seamos transformados, porque esa es la palabra, es el poder de Dios que transforma, no es el predicador, no es la elocuencia, es el poder de Dios que transforma la vida de las personas. Necesitamos orar para que el Señor pueda derramar su gracia y su poder en nosotros, para que no seamos llevados por vientos de doctrina de aquí para allá, para que podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que podamos entender cuando alguien está predicando la palabra de Dios o cuando alguien está predicando desde las vísceras.
¿Quiere conocer la verdad? Ore al Señor. Pida el poder de Dios. ¿Tiene duda dónde está? Ore al Señor. Porque si tiene duda de estar en este lugar, que este es el lugar que usted cree que no es, ore al Señor para que le dé el lugar. Pero no salga de las brasas para caer al fuego nuevamente, pues mi amado hermano. Si Dios no quiere que andemos de tumbo en tumbo, sino que de victoria en victoria. Y no de acuerdo a lo que yo creo que es mi victoria, sino a la voluntad de Dios. Hermanos, estos versículos nos invitan a una fe práctica, coherente y viva. No basta con saber mucho de la Biblia si ese conocimiento no se traduce en una vida que glorifique a Cristo. Si yo conozco mucho de la Biblia, pero no glorifico a Cristo, ando cojo, ando desbalanceado. El verdadero discípulo no busca solo aprender de Jesús, sino andar como Él anduvo. La madurez espiritual no consiste en tener respuesta para todo, sino en reflejar más claramente el carácter de Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo ora para que los colosenses vivan de una manera digna del Señor, agradándole y dando fruto y creciendo. Ese es también el deseo de Dios para con su iglesia hoy, en el presente. El conocimiento que viene del Espíritu debe llevarnos a una vida de obediencia, servicio y comunión creciente con Dios. Vivamos entonces, amados hermanos, como árboles que no solo tienen hojas y que no solo son bonitos a la vista, sino como creyentes, que no solo profesan la fe, sino que la vivimos. Que nuestro caminar a diario diga lo que nuestras palabras no pueden decir. Cristo vive. Cristo vive. Y cuando añade que debemos ser fortalecidos con todo poder, nos recuerda que solo en la comunión con Cristo tenemos la fuerza para perseverar en el tiempo. No se trata de fuerzas humanas, emocionales o físicas, sino del poder del Espíritu Santo que hemos recibido todo aquel que hemos confesado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Es aquello que Dios nos ha dado por gracia para que podamos glorificarlo en todo tiempo. Al participar de la Santa Cena del Señor recordamos que nuestra vida y nuestra fuerza no proviene de nosotros, porque somos débiles, porque somos pecadores, porque tenemos tendencia al mal. Proviene de Cristo. Que si nos constriñe el espíritu por el pecado, es porque el poder de Cristo está actuando en nosotros. Se da cuenta que no se trata de nosotros, hermano. Se trata de Cristo. Cristo es el que cambia. Cristo es el que transforma. Cristo es el que nos da vida nueva, dice la palabra de Dios. Cristo es el que nos convence de pecado. No son las reglas, no son las vestiduras, no son los que andemos persiguiéndolos los unos a los otros, acusándolos los unos a los otros, sino reconociendo a Jesucristo que aborrece el pecado y nos llama a la santidad, nos llama a poner a Él en primer lugar. El que tiene sed y hambre busque al Señor y en Él seremos saciados. Eso es lo que anhela el Señor. No quiere personas religiosas. Quiere hombres transformados para su gloria. Y que esa transformación sea visible y empiece a impactar la vida de los demás. Las iglesias están llenas de personas emocionales. Están llenas de personas que quieren sentir.
está llena de personas que quieren que se cumplan sus deseos y sus voluntades. Pero ¿cuántas de esas iglesias hay hombres que adoran a Jesucristo? No por lo que nos da, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es triste, hermanos amados, ver tanta religiosidad en la vida de nosotros como creyentes. Es triste ver, hermanos, que alabamos y cantamos y no tenemos idea de lo que sale de nuestra boca. Es triste, hermanos, porque el Señor nos ha llamado a ser transformados para su gloria. Nos ha llamado a que abandonemos el pecado, porque el pecado mata, encarcela, nos encadena. En cambio, en Cristo hay libertad. Hay abundancia de vida. En Cristo hay vida eterna. El pan y la copa nos habla de su cuerpo entregado y su sangre derramada, la fuente de todo fruto espiritual y de todo poder verdadero. ¿A quién seguimos? ¿A quién amamos? ¿A quién amamos?